doy gracias al Señor una vez más por este privilegio, ¿no? Y qué nervios, ¿no? Qué privilegio, ¿no? Es como que Scaloni le llama a Lionel Messi a sentarse y, bueno, entra ahora vos, Moisés. Señor, que el Señor me ayude, ¿no? Pero aquí estamos, firmes, porque somos herramienta útil en sus manos. El Señor trabaja en nuestras vidas, ya lo ha estado comentando el pastor, en todo tiempo y en todo lugar. El título en esta noche puse como tema, ¿no? Nuestro incomparable Dios. Dios es incomparable. Dios es Dios de pasado, es Dios de presente y es Dios de futuro. Nosotros muchas veces en la vida, el cotidiano vivir, muchas veces nos sentimos cansados. Estamos cansados muchas veces de las situaciones, estamos cansados muchas veces, estamos atravesando una enfermedad, estamos cansados muchas veces de ir a golpear puertas y no poder conseguir trabajo. Estamos cansados muchas veces las personas, y nosotros no estamos ajenos, ¿no? Como hijos de Dios, si bien somos hijos de Dios y recibimos a Cristo en nuestro corazón y a su Espíritu Santo, pero no estamos ajenos de todo lo que está aconteciendo en este mundo. Aún estamos cansados muchas veces de hacer las compras todos los días y nos vamos y nos encontramos con precios diferentes, y no muchas veces para abajo, sino para arriba. Y eso es muchas veces el cansancio de nuestras vidas, el cansancio que va agotando como cuerpo físico, va agotando como cuerpo mental y espiritualmente lo que pasa en el mundo. Pero gracias a Dios, nosotros como hijos de Dios, le tenemos a su Espíritu Santo. Sabemos que Jesús vino y murió por nosotros, lo aceptamos como Señor y Salvador de nuestras vidas y hacemos el intento cada día de seguirlo en obediencia a su palabra, con nuestros errores, con nuestras debilidades, con nuestras maneras de vivir o de ser muchas veces de nuestro carácter o el cotidiano vivir, ¿no? Como somos cada uno, que como siempre digo, ¿no? Que siempre solamente es Dios el único que nos conoce. Hay veces que nosotros mismos, me ha pasado muchas veces, y me desconocí hasta de mí mismo, cómo actué o cómo reaccioné, o no pensé que iba a reaccionar de esa manera ante esta situación, pero Dios es el que nos conoce. Por eso, ahí en su palabra, hablando de esto, ¿no? Y el Señor animándonos por medio de su palabra, ahí en Isaías, capítulo 40, versículo 29 al 31, dice así: el Señor da fuerza al cansado y aumenta el vigor del que desfallece. Los jóvenes se fatigan y se cansan, los más fuertes flaquean y caen, pero los que confían en el Señor recobrarán las fuerzas y levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Es lo que justamente estábamos escuchando, ¿no? De seguir la carrera, de seguir fortaleciéndonos en el Señor cada día, de seguir su camino, predicando de su palabra, extendiendo el reino de Dios primeramente para nuestras vidas y después para la gente que nos rodea, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros, porque cada uno en el lugar que estamos somos células del Señor, y actuamos como el Señor quiere que actuemos. Muchas veces actuamos como nosotros queremos actuar, ¿no? Muchas veces queremos, como dice el dicho, darle la mano a Dios, y muchas veces actuamos de nuestra manera, de nuestra forma, sin consultar o sin preguntar o sin ver las diferentes situaciones que se nos puedan presentar en esa situación. Y lo hacemos, hablamos y decimos y nos confundimos, erramos. Pero
el Señor está presto para perdonarnos, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y restaurar eso. Por eso el Señor quiere de nuestra vida un corazón humilde y agradecido delante de su presencia para poder trabajar en nosotros. Dice, Dios aumenta nuestra fuerza en todo tiempo, aún cuando los brazos se nos caen, aún cuando muchas veces no tenemos fuerza para levantar los brazos, cuando muchas veces le decimos al Señor, aumenta nuestra fe, Señor, aumenta nuestra fe, como si fuera que oramos y nuestra oración como que llega al techo, ¿no? Y parece que Dios no nos escucha o oramos por prodigios, milagros, maravillas y todavía no viene la respuesta del Señor. Y muchas veces como seres humanos nos cansamos de pedir, a veces ya no sabemos ni cómo pedir, como dicen, ¿no? A veces no sabemos ni cómo pedir o cómo actuar en esas situaciones. Pero ahí está el Señor renovando nuestras fuerzas, ahí está el Señor animándonos para que sigamos fortalecidos en Él. Ahí también en los Salmos, capítulo 119, acá el salmista, ¿no?, reflejando lo que le estaba aconteciendo en ese momento, pero siendo sincero, con el corazón abierto como siempre fue el rey David, ¿no?, delante de la presencia del Señor. Por eso el Señor lo llama su amigo, ¿no?, porque siendo sincero y reconociendo que muchas veces sus fuerzas se han agotado y se han cansado, pero reconociendo que él servía a un Dios vivo. Ahí entonces Salmo 119, 81 al 83 dice así: siento que me muero esperando tu salvación, pero sigo confiando en tu palabra. Los ojos se me apagan esperando tus promesas y me pregunto, ¿cuándo vendrán a consolarme? El 83, me siento tan inútil como un hombre viejo, pero tengo presente tus estatutos, decía el salmista, ¿no? Tenía presente la palabra del Señor. Por eso es que siempre nos aconsejan, siempre nos animan a que leamos la palabra, para tener presente para cuando vengan los días malos, para cuando vengan esos días de cansancio, para cuando vengan esos días de fatiga, para tener presente la palabra y las promesas de Dios en nuestras vidas, para seguir adelante, sabiendo y reconociendo, como dice la palabra también del Señor, ¿no?, que sin su Espíritu nada podemos hacer, nada podemos hacer con nuestras propias fuerzas, pero el Señor es que nos fortalece. Debemos recordar las promesas del Señor siempre en nuestras vidas, animándonos, pidiendo oración por nuestras vidas, como decía, ¿no?, reconociendo que muchas veces estamos cansados de las situaciones que estamos viviendo, de lo que no está aconteciendo, y vemos muchas veces que, y nos gozamos con aquellos hermanos que cuentan su testimonio de gozo y de alegría, y nos gozamos con ellos, y gloria a Dios, y nos ponemos contentos, y le agradecemos a Dios. Y vemos que en nuestra vida muchas veces nos pasa como pasó en la vida del hermano, pero Dios está tratando con nuestras vidas. Todavía, como dice la palabra del Señor, bástate mi gracia, Cada día, Señor, te pido esto, hoy te pido esto, te pido que estés cumpliendo estas promesas, como dice tu palabra, que tú vas a traer sanidad a mi vida, que tú vas a traer liberación, que tú vas a traer prosperidad. Y muchas veces todavía no pasa lo que tiene que pasar. Y gracias a Dios por eso, porque Dios sabe todas las cosas. Dios sabe muchas veces, yo como hijo de Dios, ¿cuántas veces le prometí tantas cosas al Señor? Le dije, Señor, si tú cumples esto en mi vida, desde mañana leo de tu palabra y hasta que tú vengas a buscarme, voy a leer cuantas veces sea necesario la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Señor, si tú cumples esto,
te voy a buscar día y noche, y no va a haber como yo un hijo fiel delante de tu presencia. ¿Cuántas veces les prometimos? Y el Señor cumplió eso en mi vida. Pero pasando los días, yo me olvidé de la promesa que le hice a Dios. Obviamente el Espíritu Santo, tan amoroso y amable como es nuestro Padre, ¿no?, nos recuerda, ¿no? ¿Te acordaste que me prometiste esto? Que si yo te sacaba de esta situación o te liberaba de esto, vos me ibas a ser fiel en esto, en lo otro. Y ahí, ¿no?, con un corazón humilde, pidiéndole perdón al Señor, reconociendo que hemos actuado así, de esa manera, reconocí que he actuado de esa manera y le dije, Señor, perdóname. Perdóname porque te he mentido. Te prometí ciertas cosas y no cumplí. Y muchas veces escuchamos de políticos que hacen promesas aquí, promesas allá. Y muchas veces nosotros como seres humanos somos críticos, ¿no? Y criticamos y decimos, mira, prometió esto, prometió esto, prometió esto. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios somos lo mismo. Prometemos tantas cosas que íbamos a hacer como hijos de Dios y todavía no lo hicimos o no cumplimos como el Señor le prometimos al Señor, ¿no? Por eso el Señor nos conoce, por eso el Señor nos ama como un Padre amoroso, siendo padre, ¿no?, de 2 hijos, Benjamín de 10 y Mica de 7 años, obviamente que se portan mal y se confundieron, pero no por eso dejan de ser mis hijos. Para eso estoy como Padre amoroso, corrigiendo, con mis errores, con mis faltas muchas veces, pero corrigiendo. Lo mismo es Dios, cuanto más Dios dice. Si nosotros siendo padres, seres humanos, y nuestro hijo nos pide pan, dice, no le daremos una piedra a nuestro hijo. No, le vamos a dar pan, le vamos a alimentar. Independientemente que se haya portado mal, se va a sentar a la mesa con nosotros y va a comer. Lo mismo es Dios, lo mismo es Dios. Él nos ama, Él nos da de comer de su palabra, venimos a la iglesia, le adoramos, le damos de nuestra alabanza, nuestra adoración, y Él nos da de comer de su palabra, pero nos anima que seamos fieles, que cumplamos su promesa en nuestras vidas. Eso es lo que quiere solamente Dios de nosotros, nos pide, pero para nuestro propio bien, no para cumplirle solamente la alabanza, la adoración que se merece, ¿no?, por ser Dios a nuestras vidas. Tal vez en otro tiempo estábamos en otras religión, adorando otros dioses, adorando imágenes creadas por manos de hombre, y ahora servimos a un Dios vivo, a un Dios verdadero, que mandó a su Hijo a morir por nosotros, que es tan real como el aire que respiramos, y sabemos que si no respiramos no morimos, ¿no? Pero el aire no lo podemos ver, solamente sentir. Así es Dios en nuestras vidas, como el aire que respiramos. Y nosotros necesitamos tanto de Él como el aire que respiramos cada día. Que el Señor nos ayude, que nos fortalezca y que nos guíe en todos sus caminos. Por su gracia y por su amor hemos sido salvos, y su misericordia se renueva todos los días para nuestras vidas. Gracias al Señor por su misericordia y por su gracia. Ahí en Lamentaciones, capítulo 3, 22 al 26 dice así: por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos, nunca su misericordia se ha agotado, grande es su fidelidad y cada mañana se renueva. Por eso digo con toda mi alma, el Señor es mi herencia y en Él confío. Es bueno el Señor con quienes le buscan, con quienes en Él esperan. Es bueno esperar en silencio que el Señor venga a salvarlo. Es bueno el Señor, dice el 25, es bueno el Señor con quienes le buscan. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Y más bueno es para con sus hijos que le buscamos, porque por algo estamos aquí en esta noche, ¿no? Buscando de la gracia, de la guía del Espíritu Santo, independientemente de la situación que estamos padeciendo o estamos viviendo.
¿eh? Y ahora vamos a confirmar en la oración, ¿no?, que el Señor va a hacer su obra y nos va a seguir sosteniendo, a pesar de nuestras equivocaciones, a pesar, como decía, ¿no?, de nuestras promesas, a pesar de nuestra muchas veces falta de fe, como quien dice, ¿no?, a pesar de muchas veces que nos hemos apartado de Él o nos hemos enojado tal vez con Él o con el Señor, por una situación u otra o por algo que, como decía, ¿no?, al principio no ha logrado el Señor todavía en nuestras vidas, pero el Señor lo sabe. Pero el Señor es fiel y justo, Él es el que nos renueva cada mañana. Gracias a Dios por su Espíritu Santo, que nos consuela todos los días nuestras vidas, y nos da la salvación eterna. Ahí en Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27 dice así: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. El Señor nos afirma en su palabra que el Espíritu Santo intercede por nosotros, ingemiblemente. O sea que el Señor conoce nuestros dolores, conoce nuestras tristezas, conoce, como decía al principio, nuestro cansancio, conoce nuestras enfermedades. El Señor conoce todo, nuestros pensamientos, muchas veces aquel pecado oculto que nos abefotea, nos tiene a mal traer, ¿no? El Señor las conoce, el Señor conoce nuestras debilidades y Él se gloria en eso, pero quiere que nosotros le busquemos, que le busquemos en espíritu y en verdad. Dice el 27, pero el que examina los corazones, o sea Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos, o sea los santos, los hijos de Dios, o sea nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, muchas veces oramos, pedimos, como decía, ¿no?, y la respuesta no llega, porque todavía no es la voluntad de Dios o todavía no es el tiempo de Dios. Tal vez nosotros como vivimos en este siglo, ¿no?, que todo es ya, que todo queremos ya, que todo queremos que se cumpla ya o que se haga ya, pero no es todavía la voluntad de Dios. Y como decía, ¿no?, tal vez si Dios no cumple esas promesas, nosotros por una situación u otra, estando bien, nos vamos a apartar de Él y nos vamos a alejar de Él, ¿no? Y qué triste sería, ¿no?, que no seamos bien, venimos y damos la gracia al Señor, pero ya Dios hizo el prodigio milagro en mi vida, ya está. En otras situaciones son diferentes, muchas veces como hijo de Dios, Dios hizo prodigio, milagros, y si estamos con vida, hay esperanza. Si estamos con vida, si hoy nos levantamos y hoy estamos aquí, es porque Dios así lo quiere. Y es un milagro, ¿no? Es un milagro que estemos aquí. Pasamos un año 2020 de pandemia con innumerables tragedias y innumerables muertos, ¿no?, por la enfermedad y por otras situaciones de la vida, ¿no? Pero hoy, gracias a Dios, nosotros estamos aquí y eso es un milagro. Y Dios así lo quiso en nuestras vidas. Cansado, como decía, ¿no?, en abril del 2021 me agarró COVID, ¿no? Y gracias a Dios tuve todo el tiempo en casa, pero llegó un momento, creo que el 5 de abril empecé, creo que en el 15, pasó 10 días, 15 días, que no aguanté más. Obviamente que estaba haciendo reposo, pero no aguanté más. Y la verdad que me negaba y tenía miedo y era en campaña, ¿no?, por todo lo que se decía y porque día a día salían las noticias que salieron tantos
así tantos cantidades de muertos hubo lunes, martes, miércoles, ay Señor amado, y una situación difícil, ¿no? Y entonces me negaba y me aguantaba, me tomaba cada 8 horas lo que me mandaron que tomen, me daba un baño, una ducha de agua tibia y la aguantaba, pero llegó un momento que no aguanté más. Me cansé como decía al principio, ¿no? Físicamente, moralmente, espiritualmente, me cansé. Y bueno, y le dije a mi esposa entonces que llame al campaña, que me iba a ir. Y bueno, ya entregado, ¿no? Me entregué en la mano de ese, sí que me entregué en las manos del Señor, que el Señor haga conmigo lo que tenga que hacer conforme a su voluntad y a sus promesas. Y fue así como fui, me atendieron, me tomaron la saturación de oxígeno, me inyectaron y yo estaba esperando ya que me digan, bueno, te vamos a dar una habitación y te vas a quedar ahí. Y sabemos que en el campaña solamente te dan el alta cuando te dan negativo, ¿no? Antes de eso no te dan el alta. Y bueno, entonces me atendieron ahí, me dejaron unos media hora, casi 40 minutos, y después me dijeron, bueno, se puede ir a su casa. Y yo mirándole sorprendido, ¿no? Pero me siento mal, o sea, por eso vine. Sí, pero con estas inyecciones que te dimos, ya podés ir a tu casa. Saturá bien, no necesitaba oxígeno, así que andá y seguí encerrado en tu casa. Para la gloria de Dios, ¿no? Yo ya esperando cualquier entregadísimo mal, esperando cualquier situación, y para mi sorpresa, solamente me inyectaron y me dijeron, no tome más la pastilla cada 8 horas porque te vas a intoxicar. Hace más de 10 días que estás tomando pastillas. Tomás solamente cuando te duele la cabeza y pegate los baños de agua tibia como venís haciendo. Y gracias a Dios, entregando mi vida al Señor, como decía, ¿no? Yo ya preocupado, yo entregadísimo. Bueno, listo, me entrego en tus manos, Señor, y haz conmigo lo que bien te parezca, ¿no? Porque eso muchas veces pasa en nuestras vidas. Muchas veces el cansancio, la situación, como decía, el trajinar cotidiano vivir que vivimos, nos cansa. Nos cansa y bueno, y nos entregamos las buenas de Dios. Pero qué bueno que nos entregamos las manos del Señor. Por eso lo que dice su palabra, en los momentos difíciles, aún cuando muchas veces no podemos orar por nosotros mismos, aún ahí orar y pedirle al Señor, avisar a la iglesia amada, a tu líder, a tu pastor, para que estén orando, para que te estén acompañando en oración, en ruego. Lo mismo que hice yo en ese momento, ¿no? Ni bien me detectaron esto, avisé a mi pastor y a mis líderes, a la iglesia amada, para que esté orando, como se hicieron como muchísimos hermanos acá que aún seguimos orando muchas veces cuando nos dan noticia de esa, ¿no? Como iglesia, como hermano, acompañamos, y sabemos que es el Espíritu Santo que hace el milagro en nuestras vidas. Nosotros solamente debemos confiar en Él. Muchas veces, tal vez como iglesia, no somos perfectos, no somos perfectos, sabemos que somos una familia. Mi familia está compuesta por mi esposa y mis 2 hijos, y no es una familia perfecta. Cada uno tiene su carácter, cada uno tiene su forma de ser, pero entregamos nuestras vidas en las manos del Señor, y Él es el que nos guía, Él es el que nos guía el timón de nuestro barco, ¿no? Como lo estaban diciendo los hermanos, como estaba diciendo el pastor, lo mismo pasa en la iglesia. No somos perfectos, no hay pastor perfecto, no hay líderes perfectos. Somos personas que buscamos la guía del Espíritu Santo todos los días. Y muchas veces nos equivocamos, por supuesto que sí, porque somos seres humanos, y perdón muchas veces por eso, por las veces que nos equivocamos, y muchas veces no podemos responder a las preguntas que muchas veces traen para preguntarnos, pero como iglesia reconocemos y sabemos que sin la presencia del Señor nada podemos hacer. Por eso nuestro capitán es Jesús. Él es el que guía nuestros barcos, y muchas veces estamos como los discípulos, ¿no? Señor, despiértate que perecemos. Señor, despiértate que perecemos, ¿no? Jesús durmiendo en la barca, ¿no? Y como muchas veces como pasa eso, ¿no? Por falta de fe o por falta de fe en el Señor, ¿no? Decimos, Señor, despiértate que perecemos. Pero
el Señor no por eso calmó las aguas y se bajó al otro lado y dijo, bueno, listo, está, me cansaron ustedes los discípulos, voy a buscar otros 12 porque ustedes ya no aprenden más, son cabezas. No, al contrario. Ellos fueron lo que en ese tiempo, después de la partida de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, viniendo en sus vidas, fueron los que repartieron la palabra del Señor y llegó en este momento ahora a nosotros, en nuestras vidas, por gracia y misericordia de Dios, como el Señor prometió en aquel tiempo, que la palabra de Dios se iba a predicar en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Y somos nosotros de este lado que recibimos de esa palabra en este tiempo. Y así como iglesia del Señor, como decía, ¿no?, que necesitamos la guía y del Espíritu Santo para que nos guíen todas las cosas. Y el Señor, Dios cumple sus promesas en nosotros, en nuestras vidas, si estamos bajo su voluntad. Porque muchas veces escuchamos de la palabra del Señor, recibimos del consejo del Señor, pero terminamos haciendo lo que a nosotros nos parece. Díganme si muchas veces no es así. A mí me pasó y miles de veces, y me he equivocado y he metido grande la pata, ¿no? Pero porque hice lo que a mí me pareció, no lo que el Espíritu Santo o lo que me guiaron mis pastores y mis líderes, ¿no? Que el Espíritu Santo traiga humildad a nuestro corazón y reconocer si nos hemos equivocado, reconocer que nos hemos equivocado para que el Espíritu Santo pueda trabajar en nuestras vidas. Y el Señor entonces ahí también cumple sus promesas. Él va a cumplir sus promesas, pero si estamos bajo su voluntad, bajo su cobertura. ¿Cómo estamos bajo su voluntad, bajo su cobertura? Siendo obedientes a su palabra, siendo obedientes a lo que Él nos manda, a cumplir sus mandamientos y sus promesas en nuestras vidas. Buscándole, como decía, ¿no? Y cuesta. Humanamente cuesta, porque como dice la palabra, ¿no?, como nos enseña Pablo, nosotros la verdad estamos prestos, nuestra carne está presto a lo que este mundo nos ofrece, lo que este mundo, esta comodidad de este mundo o los cotidiano vivir de este mundo nos va ofreciendo día a día. Estamos prestos y nuestra carne es fácil y ligero y se va y agarra eso rápido. Y sentarnos a leer de su palabra cuesta, sentarnos a orar muchas veces cuesta. Hay a hermanos que no, y les felicito y les animo y que sigan adelante. Pero les animo aún a aquello que muchas veces nos cuesta orar, aquello que muchas veces nos cuesta leer de su palabra, a que nos esforcemos. No hay otra, sin su Espíritu nada podemos hacer, dice su palabra, y Dios va a cumplir su promesa en nuestras vidas. Ahí en Isaías capítulo 60, el Señor cumple sus promesas. El Señor llega, el Señor sabe todas las cosas, aún en los momentos difíciles, como decía, ¿no? Aún cuando no se escucha ninguna voz, aún como decía el salmista, ¿no? Esperarle al Señor en silencio, aún ahí está el Señor. Hay veces que solamente no tenemos nada para decir y solamente lloramos por, no sabemos muchas veces o cómo reaccionar o cómo pedir o como decía, ¿no?, su palabra, pero ahí está el Señor llorando con nosotros. Ahí está el Señor consolándonos en nuestra intimidad, en nuestro cuarto, en nuestra habitación, o donde la situación nos supera, ¿no?, nuestra expectativa muchas veces o nuestra manera de ser. Ahí está el Señor. Ahí está el Señor, como decía, acompañándonos y guiándonos en todas las cosas. Y las promesas del Señor llegan. Dice así Isaías, capítulo 60, del 18 en adelante, dice así: nunca más volverá a escucharse que en tu tierra hay violencia, ni que en tu territorio hay destrucción, ni quebrantamiento. A tus murallas las llamarás salvación, y a tus puertas las llamarás alabanza. El sol no volverá a ser tu luz durante el día, ni te alumbrará más el resplandor de la luna, porque el Señor será para ti una luz perdurable, tu Dios será tu gloria.
Tu sol no volverá a ponerse, ni tu luna volverá a oscurecerse, porque el Señor será para ti una luz perdurable nuevamente. El Señor sella esto en nuestras vidas. Y tus días de tristeza llegarán a su fin. Todos en tu pueblo serán personas justas y para siempre heredarán la tierra, para gloria mía. Serán renuevos de mi propio campo, la obra de mis manos. El más pequeño contará por 1000 y el menor por un pueblo fuerte. Yo soy el Señor y a su tiempo haré esto que se cumpla sin tardanza. A su tiempo. Es saber esperar el tiempo del Señor. Es saber esperar en el Señor. Por eso, en esta noche, esto es lo que tenía para compartir. Esto es lo que he estado meditando en la palabra del Señor, que como siempre decimos, la palabra del Señor llega para nuestras vidas y después para los demás, ¿no? Porque como siempre nos enseña el pastor, no, esta palabra primero lo tomamos nosotros. El Señor primeramente habla en nuestras vidas y después para compartir a su iglesia amada, a sus hijos, aquellos los que le buscan, aquellos los que se esfuerzan, aquellos que están buscando esa gracia, ese Espíritu Santo, como decía, ¿no? Que es el que va a llenar toda nuestra vida y nuestros corazones a pesar de las situaciones que estemos pasando. Amén. Les invito a ponerse de pie y vamos a agradecer al Señor por este momento. Vamos a reconocer, como decía al principio, ¿no? Que necesitamos la ayuda de su Espíritu, que reconocer, como decía al principio, que muchas veces estamos cansados de situaciones, estamos cansados de eso, lo que el cotidiano vivir. Muchas veces nos alimentamos en la fe en el Señor un sábado, un domingo, y el lunes arrancamos, martes y ya miércoles ya quedamos con poca batería y después ya llegamos sábado, domingo otra vez con la reserva, como quien dice, ¿no? Pero el Señor quiere que estemos con Él de lunes a lunes. El Señor quiere que estemos con Él de domingo a domingo. El Señor quiere que esté con Él siempre. Él está ahí, con nosotros, independientemente en las casas que vivamos, con la familia con que vivamos. El Señor, si estamos aquí en esta noche, el Señor va a hacer ese prodigio, ese milagro, y donde nos movamos, como decía el pastor, el Señor va a ir cambiando. Nosotros como hijos de Dios somos los que cambiamos la atmósfera donde nos movemos, así sea en la casa, en el trabajo, así sea donde nos encontramos o donde nos movemos. Cambiamos la atmósfera, nosotros, porque llevamos al Espíritu Santo en nuestras vidas, pero debemos quedarnos fiel, debemos ser fuertes en el Señor y es su Espíritu Santo el que nos fortalece. Amén. Señor y Padre de amor, gracias. Gracias, Señor Jesús, en esta noche, Padre Celestial. Gracias porque nos has traído, Señor, una vez más, Señor. Tú has recibido nuestra alabanza, nuestra adoración, Señor. Tú has recibido nuestros aplausos, nuestro cariño, nuestro afecto, Señor. Gracias, Padre Celestial, por lo que estás haciendo con nuestros pastores, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tu iglesia, Señor, está con vida, Señor. Seguimos caminando en fe, Señor. Como decía, a pesar de las situaciones y de los problemas, Señor, pero tú vas a ir, Padre Celestial, corrigiendo cada situación, cada error humano, Señor Jesús, porque nosotros somos los que nos equivocamos, Señor, no tú, Señor. Tus promesas llegan, sí, Señor, son tus promesas, sí y amén a nuestras vidas, Señor. Solamente tú nos pides que arrebatemos esa bendición, Padre Celestial. Y reconocemos, Padre Celestial, como hijos tuyos, Señor, que estamos cansados muchas veces, Señor. Estamos agotados, estamos afligidos por la situación que cada uno de tus hijos está viviendo muchas veces. Como decía, de la economía, de lo que pasa en el mundo entero, Señor, de guerra o rumores de guerra. Estamos cansados, Señor, aún si estamos transitando una enfermedad, Padre Celestial. Esos trámites, Señor, que no se destraban, Padre Celestial. Santo Espíritu de Dios, ten misericordia de nosotros, Señor. Reconocemos, Señor, que en sí tu presencia nada podemos hacer, Señor.
Por eso te pedimos y clamamos, Padre Celestial, que se haga, Señor, tu obra y tu voluntad, Señor, en nuestras vidas. Haz ese milagro, Padre Celestial. Y tu Espíritu Santo es el que intercede por nosotros, Señor. Reconocemos que nos equivocamos, reconocemos que somos débiles, como decía tu palabra, Señor, y te pedimos que nos hagas fuerte en esas debilidades, Padre Celestial. De cada día buscar más de ti, Señor. De cada día buscar más de tu presencia, Padre Celestial. Reconocer, Señor Jesús, que tú eres nuestro único Dios y Salvador de nuestras vidas, Señor. Antes tal vez, Señor, en otro tiempo, Señor, viviendo otra vida, otra religión, Señor, cuántas cosas, Señor, hacíamos, cuántas locuras, Señor, por la fe que teníamos en eso, Padre Celestial. Y ahora, Señor Jesús, siendo hijos agradecidos porque tú sacaste la venda de nuestros ojos, Señor. Antes no veíamos y ahora vemos. Vemos con fe y con convicción, Señor, que tú vas a hacer la obra en nuestras vidas, Señor. Y así lo creemos y así lo proclamamos, Padre Celestial. Y cada día te vamos a seguir pidiendo, Señor Jesús. Y si tu Espíritu Santo habla a nuestras vidas y nos dice, bástate mi gracia, dice tu Espíritu Santo. Así lo aceptamos, Señor. Es tu Espíritu Santo, Señor, el que maneja nuestras vidas, Señor. Es tu Espíritu Santo el que obra en nosotros, Padre Celestial. Y es tu Espíritu Santo, Señor, que cada día, Señor Jesús, nos renueva, Señor, renueva su misericordia para nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, porque dice que tú intercedes, Señor, por los santos, Señor Jesús, delante del Dios vivo. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por esa sangre derramada en la cruz del Calvario, Señor, que nos dio esperanza. Gracias, muchas gracias, Señor. Porque esa sangre, Señor, y como tu palabra dice, por tus llagas fuimos nosotros curados y sanados, Señor. Antes éramos ciegos, ahora vemos. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias por esta hermosa familia, Padre Celestial, que tú nos diste, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Vemos, Señor Jesús, aún muchos matrimonios, Padre Celestial, que se cansan y se separan, Padre Celestial. Aún vemos muchos hermanos que se alejan de tu iglesia amada, Señor Jesús. Pero gracias, Señor, porque en esta noche nos trajiste de nuevo, Padre. Reconocemos que necesitamos de tu gracia y de tu amor, Señor Jesús. Y hay veces, Señor Jesús, que no sabemos, como decía Padre Celestial, no tenemos todas las respuestas, Señor, pero tú las tienes todas las respuestas, Padre Celestial. Hay veces que no tenemos nada para decir, pero solamente un abrazo, solamente cariño y afecto, Señor Jesús, entre los hermanos. Es lo único que podemos dar muchas veces, Señor. Gracias, Padre Celestial, por ponernos en nuestra hermosa familia, Señor. Gracias por renovar nuestras fuerzas, Señor Jesús. Y en esta noche te pedimos que tu Espíritu Santo sea que esté obrando en nuestras vidas, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, sanando, Señor, toda enfermedad, Padre Celestial. Que sea tu Espíritu Santo dándonos el ánimo y la fuerza para poder levantar de vuelta los brazos, Padre Celestial, que se nos han muchas veces caído, Señor, del cansancio, Señor, como hemos estado escuchando tu palabra, que tú renuevas nuestras fuerzas y nos das la fuerza como la del búfalo, dice tus palabras, Señor Jesús. Renueva nuestras fuerzas, Señor, para seguir, Señor Jesús, perseverando en ti, Señor. Como dice tu palabra, los que perseveran hasta el fin, esos serán salvos. Ayúdanos a perseverar, Señor, en el trabajo, Padre Celestial, en el cotidiano vivir, en la familia, Señor, en la fe, en el ministerio, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de todas las cosas, Padre Celestial. Nada se te escapa a ti, Señor Jesús. Nada se te escapa a ti, Señor. Gracias, Señor, en tus manos nos encomendamos en esta noche, Señor. Encomendamos esta semana, Señor, en tus poderosas manos, y tú vas a estar haciendo en nuestras vidas ese prodigio y milagro, Señor, que necesitamos, Señor, aún en nuestra economía, Padre Celestial, en la salud, Señor, en la enfermedad, Padre Celestial. Obra, Señor Jesús, sana, Padre.
aún en los pensamientos, Señor. Trae pensamiento de bien y no pensamientos de mal, Padre Celestial. Independientemente cómo este mundo se mueva o cómo la economía se despierte mañana, Padre Celestial, nuestra confianza va a estar en ti, Señor. Fortalécenos, Padre. En tus manos poderosas nos encomendamos, Señor, y descansamos en ti, Señor. Porque tú eres nuestro pastor, Señor. Nada nos faltará. En lugares dedicados, pasto, tú nos vas a pastorear, Señor Jesús. Muchas gracias, Señor. Y junto a agua de reposo, Señor, vamos a descansar. Que tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias por tu amor, Señor. Y ayúdanos, Señor, a seguir siendo fiel, Señor, herramienta útil en tus manos, Señor, para la extensión de tu reino, Señor. Para, Padre Celestial, para poder llegar a aquellas vidas, Señor, que se han cansado y se han alejado, Padre Celestial. Para poder llegar a aquellas vidas que aún no te conocen, Señor Jesús, y se niegan todavía de conocerte, Señor. Te pedimos que nos fortalezcas, Señor, como hijos tuyos, Señor, a seguir compartiendo tu palabra, Señor Jesús. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu amor, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra nos dice que de gracia recibimos y de gracia debemos dar, Señor Jesús. Y tú nos diste talento a todo y a cada uno de nosotros, Padre Celestial, y tú nos vas a pedir cuenta de eso, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús, a poder, Señor, esos talentos, Señor, transmitirlo conforme a tu voluntad y a tus promesas, Señor. A no guardar esos talentos para nosotros, sino, Señor, invertir en tu reino, Padre Celestial, como nos enseña tu palabra, Señor. Independientemente de los talentos de cada uno de nosotros, Padre, ayúdanos a ser buenos inversores, Padre, invertir en ti, Señor Jesús. El tiempo, Padre Celestial, todo, Señor Jesús, aún nuestra economía, Señor, como nos enseña tu palabra, porque tú, como hemos estado escuchando, Señor, tú tienes el control de todas las cosas y todas las cosas son tuyas, Padre. Tuya es la gloria, la honra y la alabanza, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.